Capítulo 1. La burla de Alex Carter. Alex Carter era el único humano estacionado en el borde de la galaxia en Strax 9, un puesto avanzado en ruinas que orbitaba un gigante gaseoso sin nombre. La estación era un lugar extraño, un remanente desvanecido de rutas comerciales interesantes que habían caído en desuso desde hace mucho tiempo. Estaba poblada por un pequeño contingente de especies alienígenas, cada una claramente más grande, más avanzada y básicamente más imponente que la especie humana. Para ellos, los humanos eran una broma, una raza primitiva de un pequeño planeta olvidado. Alex una vez se llenó de emoción al ser asignado a Santrax 9, imaginándolo como una frontera donde podría demostrar su valía como ingeniero y explorador. Sus sueños de aventuras interesantes se habían visto rápidamente frustrados cuando llegó solo para encontrar el puesto avanzado apenas funcionando, su infraestructura obsoleta y sus residentes indiferentes a su presencia. Peor aún, los alienígenas parecían mirarlo con nada más que desprecio. El ser losianos eran los peores de muchos seres reptilianos imponentes, cubiertos de gruesas escamas. Los artianos tenían una fuerza que empequeñecía la de Alex en todos los sentidos mensurables. El capitán Berak, el líder sartiano del puesto de avanzada, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén por Alex. «Ustedes los humanos son una anomalía», dijo Beric. Un día, mientras Alex intentaba reparar un panel que no funcionaba en la cubierta de control principal, ¿cómo se las arreglan para llegar al espacio sin destruirse a sí mismos? Está más allá de mi comprensión. Mírense frágiles, suaves y de flujo lento. ¿Cómo sobreviven? Alex se mordió el labio negándose a morder el anzuelo. Ya estaba acostumbrado a los insultos, de hecho parecía ser una tradición tácita en el puesto de avanzada burlarse de los humanos en cada oportunidad. Uno pensaría que después de siglos de interactuar con especies alienígenas, los humanos evolucionarían en algo más. Uno de los tralianos agregado. Los tralianos con sus exoesqueletos metálicos y slick. Los cuerpos mecánicos eran un marcado contraste con los de Alex, de carne y hueso. Veían a los humanos como reliquias de una era pasada, demasiado orgánicos y frágiles para importar realmente en el gran esquema de las cosas. Los Kree, seres altos y etéreos con la capacidad de manipular la energía psíquica, simplemente se reían entre dientes en el fondo. Encontraban a Alex divertido, como ver a un niño que finge jugar en un mundo de adultos. Sus habilidades telepáticas significaban que rara vez hablaban en voz alta, pero Alex siempre podía sentir su juicio a pesar de la constante burla. Alex trabajaba duro como el ingeniero principal del estado. Su trabajo era mantener los sistemas decrépitos que evitaban que Strax 9 se desmoronara. Mientras que los alienígenas consideraban a The Outpost como una misión de backwater, Alex se enorgullecía de su trabajo. La estación podría ser olvidada, pero para él era un símbolo de la perseverancia humana. No dejaría que se derrumbara bajo su vigilancia, incluso si a nadie más le importaba. Una noche particularmente dura, después de ser objeto de burlas, una vez más por parte del capitán Alex, se encontró vagando por las cubiertas inferiores de la estación. Esta área había estado abandonada hace mucho tiempo. Su corredor es oscuro y está lleno de los restos de una época pasada. La estación alguna vez había sido un centro para exploradores y comerciantes, pero ahora era poco más que una estación de paso para las naves ocasionales que pasaban por el sector. Mientras Alex caminaba, su mente corría con frustración. Los insultos, las burlas interminables, todo se estaba volviendo demasiado. No importaba lo que hiciera. No podía ganarse el respeto de los alienígenas. Lo veían como inferior y ninguna cantidad de trabajo duro parecía cambiar. Eso, pero más que eso, sintió una profunda sensación de aislamiento. Era el único humano en años luz, en cualquier dirección, rodeado de seres que no podían o no querían entenderlo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando tropezó con algo extraño. Una puerta medio cubierta de polvo y suciedad le llamaron la atención. Era una vieja esclusa de aire que aparentemente conducía a una parte de la estación. Que no había sido accedido en décadas, su curiosidad se despertó.
Alex se acercó a la puerta y limpió el polvo, revelando al sentir un emblema descolorido grabado en el metal. No era ningún símbolo que reconociera, ciertamente no de la Unión Galáctica o de ninguna facción conocida. ¿Qué? ¿Es esto? Alex murmuró para sí mismo mientras examinaba la puerta. Tocó el panel de control que estaba a su lado, sorprendido de encontrarla todavía operativa. La puerta se abrió con un crujido, con un silbido, revelando un oscuro y mohoso corredor más allá. Con cautela, Alex entró con su linterna atravesando la penumbra. El corredor estaba lleno de cajas y equipo, todo cubierto de gruesas capas de polvo. Era como si esta parte de la estación hubiera sido completamente olvidada intacta durante años. Mientras se aventuraba más profundamente, se encontró con una gran cámara. Su techo era alto y arqueado. En el centro de la habitación había un gran objeto, cubierto por una lona pesada. Intrigó a Alex. Se acercó a él. Su pulso se aceleró. ¿Qué podría haber quedado aquí abajo? Tecnología olvidada. Reliquias antiguas. Agarró la frontera de la lona y la apartó. Su respiración se atascó en su garganta. Debajo de la lona había una armadura diferente a todo lo que había visto. Era elegante y metálico, pero parecía latir con una energía extraña de otro mundo. El diseño era antiguo y futurista al mismo tiempo, como si hubiera sido elaborado por una civilización mucho más avanzada que cualquier otra que había conocido. Alex miró la armadura con asombro. Este no era un traje común. Esto era algo mucho más grande. Parecía que había sido diseñado. Para la guerra todavía había una elegancia en ella, una precisión que sugerencia que era más que solo una herramienta para el combate. Ampliando la mano y tocó la armadura sintiendo el metal frío bajo sus dedos. De repente la armadura reaccionó, luces parpadeando en su superficie, y toda la cámara zumbó con energía. Alex dio un paso atrás, sorpresa, cuando la armadura pareció cobrar vida ante sus ojos. ¿Qué diablos es esto? Susurró su mente, corriendo con posibilidades. Lo que fuera que esta armadura fuera, estaba mucho más allá de todo lo que había visto antes, y por primera vez desde llegar a Santrax. 9. Alex sintió una chispa de esperanza. Tal vez solo. Tal vez esta olvidada pieza de tecnología podría cambiar todo. Capítulo 2. El despertar del poder. Los días posteriores al descubrimiento de Alex de la antigua armadura fueron diferentes a todo lo que había experimentado. Su mente estaba consumida por las posibilidades de lo que había encontrado, pero también con un creciente sentido de propósito. El puesto de avanzada, con sus sistemas deteriorados y alienígenas hostiles, nunca había sentido más sofocante aún ahora, en la cámara olvidada en lo profundo de Santrax. Alex sintió algo agitarse dentro de él. La armadura era más que solo un traje, estaba viva de alguna manera, reaccionando a su toque. Sus pensamientos e incluso sus emociones. Al principio, había dudado en interactuar con ella directamente, asustado de lo que pudiera pasar, pero después de pasar horas estudiando su diseño y construcción, decidida a tomar el PLSH una noche tranquila, cuando los otros habitantes de la estación estaban preocupados, Alex regresó a la cámara. La armadura lo estaba esperando. Su superficie metálica, brillando débilmente en la tenue luz, se acerca lentamente con el corazón palpitando, y con cautela extendiendo la mano para tocar la placa del pecho. Tan pronto como sus dedos rozaron el metal frío, la armadura respondió un zumbido de energía. Pulsó a través de la habitación y la armadura comenzó a moverse y abrirse, revelando un interior que parecía posiblemente avanzado. Era como si la armadura hubiera estado esperándolo específicamente, diseñado para adaptarse a su forma con una respiración profunda. Alex entró en la armadura cerrada, a su alrededor, que se ajustaba perfectamente como si hubiera sido hecha a medida exactamente para él. Al principio hubo un breve momento de desorientación, pero eso rápidamente dio paso a una abrumadora sensación de poder. Los sistemas de la armadura se activaron y Alex sintió que se hundía con su sistema nervioso, amplificando su fuerza y velocidad. Su visión se agudizó y sus reflejos se volvieron casi preternaturalmente rápidos. Se cambió y la armadura respondió instantáneamente con una gracia fluida que desafió su forma sólida.
La probó al correr a través de una serie de movimientos, puñetazos, patadas y saltos, y se sorprenderá por la facilidad con la que realizaba cada acción. La armadura magnificó cada movimiento convirtiéndolo en algo mucho más allá de lo humano, pero no fueron solo las mejoras físicas las que lo sorprendieron. El sistema integrado de la armadura parecía incluir escudos de energía de orientación avanzada e incluso una función de camuflaje. Cuando Alex activó cada uno de estos, se dio cuenta de que la tecnología a su alcance tenía siglos, si no millas por delante de cualquier cosa en la Unión Galáctica. Pasaron horas probando las capacidades de la armadura, llevándola hasta sus límites, descubriendo que podía proyectar ráfagas de energía desde sus manos crean un campo de fuerza alrededor de su cuerpo, e incluso lo vuelven invisibles temporalmente a los sensores orgánicos y mecánicos. Las posibilidades eran ilimitadas, y con cada prueba, Alex se sentía más confiado en sus nuevas habilidades. Sin embargo, la parte más extraña era cómo la armadura parecía vincularse con él. No era solo una herramienta, era como si la armadura tuviera inteligencia propia, reaccionando a sus pensamientos antes de que pudiera procesarlos por completo. Cuando sentía ira o frustración, la armadura parecía latir con energía. Su poder se volvió más intenso cuando se concentraba y calmaba su mente. La armadura se volvió más precisa, más refinada en sus movimientos mientras Alex entrenaba en secreto. No pudo evitar preguntarse sobre los orígenes de la armadura, quién la había creado y por qué la habían dejado abandonada en Srax 9. El diseño de la armadura no se parecía a nada de la galaxia conocida, lo que sugerencia que provenía de una civilización olvidada. Hace mucho tiempo, pero ¿por qué aquí en esta estación de Backwater? Las preguntas le asienten. ¿Pero por qué ahora todo lo que podía hacer era seguir aprendiendo a usar hasta tarde una noche? Después de horas de entrenamiento, Alex se desplomó en el suelo de la cámara empapado en sudor pero eufórico. El poder que corría por él era adictivo, y por primera vez desde que llegó a Srax 9, no se sentía débil o inferior con esta armadura. Ya no era el sujeto de burla, era algo más. Les mostraré, murmuró para sí mismo mirando su blindado en la luz tenue. Les mostraré a todos. Pero mientras estaba de pie, sus puños se apretaron con una determinación recién descubierta, una advertencia brillante en el ACUD de la armadura. Algo estaba sucediendo en la estación, y la alarma sonaba débil pero cada vez más fuerte. Los sistemas automatizados de la estación estaban detectando una perturbación. Alex hizo una pausa. Con el corazón acelerado, sabía que no podía permitirse revelar la armadura todavía, pero algo le decía que lo que fuera que estuviera sucediendo en Shenra 9 no era solo un fallo menor. Tendría que actuar rápido y con sus nuevas habilidades podría ser el único que pudiera lidiar con la amenaza con la armadura ocultándolo de la vista. Alex corrió hacia la fuente de la perturbación preparada para enfrentar cualquier peligro que se avecinara. Capítulo 3. La batalla por Srax 9. El corazón de Alex se aceleró mientras navegaba por la estación camuflada en la armadura avanzada que ahora se había convertido en su segunda piel, con los piratas arrasando a través de Srax 9. Hasta la estación estaba en alerta máxima. Luces rojas destellaron en lo alto y las sirenas sonaron advirtiendo de la invasión. El pánico era palpable, incluso en los niveles inferiores, donde Alex había escondido la armadura. Mientras se movía por los interfaz de la armadura, le proporcionaba datos en tiempo, posiciones reales piratas, armamento, incluso las debilidades estructurales de la estación misma. Ya no era solo un ingeniero tratando de evitar que la estación se desmoronara, era un soldado, un cazador, la armadura. El diseño elegante le permitía moverse silenciosamente y rápidamente, evitando ser detectados mientras evaluaba la situación. Los piratas estaban bien organizados, moviéndose en cuadros y tomando sistemáticamente secciones críticas de la estación. Estaban fuertemente armados, sus armas eran mucho más avanzadas que los obsoletos sistemas de seguridad de Srax 9, podía manejar los crualanos que una vez se habían burlado de él.
ahora estaban acobardados, escondidos por miedo o ser tomados como rehenes. Alex sintió una sensación extraña de desapego mientras observaba el caos desarrollarse. Meses de ser ridiculizado, humillado y despedido. Lo habían soportado estos alienígenas, que lo habían tratado como menor. Ahora estaban indefensos. Se habían creído superiores en todos los sentidos. Pero cuando peligro el golpe se desmoronaron, se detuvieron en una oscura alcove, escuchando las comunicaciones, frantic, por el intercomunicador de la estación. La voz del capitán Vers crepitaba entre los ladridos de órdenes al equipo de seguridad restante. La arrogancia habitual del capitán había desaparecido, reemplazada por miedo y desesperación. Todas las unidades retrocedan al centro de comando. Necesitamos. Para mantener el núcleo de la estación a toda costa, la voz de Verk estaba tensa. Los sonidos de disparos y explosiones de fondo nos abrumaban. La mandíbula de Alex se presionó. Verak, el sartán, quien lo había menospreciado desde el momento en que llegó a la estación, ahora estaba al borde de perderlo todo. Pero el orgullo del capitán no le permitía pedir ayuda ni a un humano, incluso ahora, frente a la destrucción, los alienígenas preferirían morir antes que admitir que lo necesitaban. La armadura palpitaba con energía mientras Alex se adentraba más en la estación. Su mente corría a toda velocidad. Podía escuchar a los piratas acercándose, sus pesadas botas resonando contra el piso de metal. Su HUD mostraba su posición, 6 de ellos fuertemente armados avanzando hacia uno de los principales generadores de energía. Si tomaban el control de eso, las defensas de la estación caerían por completo. Tenía que actuar rápido. Alex activó el mecanismo de invisibilidad de la armadura y desapareció de la vista mientras salía de la cala AL y entraba al corredor. Los piratas, inconscientes de su presencia, continuaron su avance. Su líder, una figura corpulenta con armadura corporal negra, gritó órdenes a los demás en un lenguaje alienígena, gutural. «Desconecta el generador. No necesitamos esta reliquia funcionando mientras la saqueamos», gruñó el líder levantando su arma. Los otros piratas se movieron para obedecer, colocando cargas alrededor del panel de control del generador. Alex no dudó con un pensamiento. Los sistemas de armadura cobraron vida. Sus reflejos se intensificaron, sus músculos se llenaron de poder, y en un instante estaba sobre ellos el primer pirata. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar, cuando el puño de Alex chocó contra su pecho, enviándolo a estrellarse contra la pared con un crujido enfermizo. Los otros se dieron vuelta con las armas alzadas, pero Alex ya estaba moviendo la armadura. Lo hizo más rápido de lo que cualquiera de ellos podía reaccionar. Se agachó bajo un aluvión de fuego de plasma, las rondas de energía zumbando a su lado mientras cerraba la distancia. Su mano salió disparada agarrando al pirata más. Los piratas restantes se apresuraron a reagruparse disparando salvajemente en todas direcciones, pero no pudieron acertar a lo que no pude ver. Alex activó el escudo de energía de la armadura justo un tiempo para desviar una descarga de rayos de plasma que absorbieron el impacto sin esfuerzo, en un abrir y cerrar de ojos. Estaba detrás de ellos y asestó golpes devastadores precisos que los derribaron uno por uno. El último pirata, el líder, quedó congelado en estado de shock mientras observaba a su escuadrón caer. Su arma tembló en sus manos cuando Alex se desnudó y se reveló en toda la gloria de la antigua armadura. ¿Qué eres?», tartamudeó el pirata dando un paso atrás. Alex no respondió con un solo movimiento poderoso. Le quitó el arma de las manos al pirata y lo estrelló contra la pared. El pirata jadeó en busca de aire y sus ojos se abrieron de terror cuando Alex se inclinó en su placa facial blindada a pulgadas de la cabeza del pirata. «¡Sal de mi puesto!», Alex gruñó. Lento y peligroso. El pirata no necesitó que se lo dijeran 2 veces tan pronto como Alex lo soltó. Salió corriendo tan rápido como sus piernas lo permitieron. Alex lo vio irse. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La emoción del combate, el poder surgiendo a través de la armadura. Era embriagador.
Nunca había sentido nada igual antes, pero no había tiempo para saborear la victoria. Los piratas todavía estaban ahí afuera, y la estación todavía estaba en peligro. Alex se movió rápidamente desactivando las cargas que los piratas habían colocado alrededor del generador. El sistema de energía de la estación se estabilizó, y por primera vez desde que comenzó el ataque se permitió un momento para respirar. No podía permanecer escondido para siempre. La tripulación eventualmente se daría cuenta de que alguien o algo estaba luchando contra los piratas, pero no estaba listo para rebelarse. Todavía no hasta que el trabajo estuviera hecho activando su capa una vez más. Alex continuó su marcha silenciosa a través de la estación, eliminó escuadrones piratas uno por uno, usando los sensores avanzados de la armadura para rastrear sus movimientos y predecir sus tácticas con cada encuentro. Él se sintió más seguro, más en sintonía con las capacidades de la armadura. La armadura había sido diseñada para la guerra, y ahora Alex estaba comenzando a entender cuán poderosa era realmente. Cuando llegó al centro de comando, los piratas estaban en plena retirada. Se había corrido la voz entre sus filas de que algo imparable los estaba cazando y el pánico cundió. Los invasores habían esperado una conquista. Fácil, pero ahora estaban siendo sistemáticamente eliminados por una fuerza invisible dentro del centro del mando. El capitán Varric y el resto de la tripulación estaban acurrucados juntos, tratando desesperadamente de recuperar el control de los sistemas de la estación. El poco personal de seguridad que aún estaba vivo había atrincherado las puertas, pero sabía que no duraría mucho. Estamos perdiendo el control de las secciones. Externos, dijo uno de los técnicos tralianos con su voz metálica llena de miedo. Los piratas todavía tienen el control de la base de compañero. Estamos atrapados aquí, maldita sea. Varric tocó la consola con el puño. Su rostro reptil se contorsionó de frustración. ¿Dónde diablos está nuestro respaldo? Enviamos una señal de socorro hace horas. No ha habido respuesta, respondió el oficial de comunicaciones Kyrie. Su energía psíquica parpadeaba a su alrededor en una neblina nerviosa. Estamos solos. Varric maldijo en voz baja, caminando de un lado a otro con su habitual. La arrogancia se había ido reemplazada por la desesperación. Sabía que se estaban quedando sin tiempo. Los piratas se reagruparían, y cuando lo hicieran, la estación caería. Pero entonces sucedió algo extraño. La puerta del centro de comando se abrió con un suave susurro. La tripulación se giró y levantó las armas esperando otra ola de piratas. En cambio, vieron a Alex parado allí en todo el esplendor de la antigua armadura. La habitación quedó en silencio. Capítulo 4. El respeto se ganó. El silencio en el centro de comando era pesado con la comprensión de lo que acababa de ocurrir. La tripulación de Senra 9 se quedó congelada mirando a Alex Carter, el humano que había ridiculizado durante meses. Ya no era la figura débil y frágil de la que se habían burlado frente a ellos. Un guerrero con una armadura que latía con poder puro, algo mucho más allá de su comprensión. El capitán Varric, el orgulloso e imponente Zarthan que había pasado tanto tiempo. Menospreciando a Alex, dio un paso tentativo hacia adelante. Sus ojos reptiles estaban muy abiertos con incredulidad. Su enorme cuerpo se tensó. No estaba acostumbrado al miedo, pero ahora frente al hombre que había despreciado, sintió que se introducción en sus huesos. Carter Varric, dijo con su voz de caballo, casi un gruñido. ¿Qué has hecho? Alex se mantuvo erguido, su forma blindada, brillando débilmente en la tenue luz del centro de mando. El casco ocultaba su rostro, pero el aire a su alrededor crepitaba con la energía del antiguo traje. Los alienígenas que lo rodeaban, una vez tan llenos de arrogancia, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y terror. Salvé la estación. Alex respondió con su voz tranquila, pero con un filo que no había estado ahí antes mientras te escondías, mientras entraste en pánico. Luché contra los piratas. Los derribé uno por uno. Berk apretó la mandíbula. Su orgullo estaba herido, pero la verdad era innegable. El puesto de avanzada había sido invadido, y sin Alex habrían perdido todo el Zarthan. Miró a su alrededor a su tripulación, viendo el mismo miedo reflejado en sus rostros. El Traliant, con sus marcos metálicos, se movieron inquietos,
Sus miembros mecánicos llevaban suavemente el cri etéreo y psíquico, flotaba en la parte de atrás. Su habitual comportamiento sexy se había ido reemplazado por ojos muy abiertos y temerosos. Beric volvió su mirada hacia Alex, un ceño fruncido grabado en sus rasgos escamosos. ¿Cómo hiciste? ¿Tú qué es esa armadura? Alex miró hacia abajo, al elegante traje metálico que se había convertido en su segunda piel. Había pasado días estudiándolo, aprendiendo sus secretos, y en el caos de la batalla, le había revelado aún más. La armadura estaba viva de alguna manera, o al menos había sido diseñado para vincularse con su portador de una manera que ninguna tecnología moderna podría replicarla. Respondía a sus pensamientos, sus mejorando emociones, su fuerza, velocidad y reflejos a niveles que sobrepasaban incluso a los Sartans más fuertes. Lo encontré aquí. Alex, dijo su voz firme en los niveles inferiores de la estación. Ha estado escondido por quién sabe cuánto tiempo olvidado, como el resto de este lugar, pero no es ninguna armadura, es algo mucho más avanzado que cualquier cosa que hayas visto nunca antes. Sus ojos entrecerrados se asoman a su mirada y deciden usarla. Te pones algo antiguo, algo que no entiendes. Alex se acercó un paso más. La armadura zumbaba suavemente mientras respondía a sus movimientos. La tensión en la habitación era palpable, pero Alex había terminado de ser el débil. El forastero, ¿preferirías que no lo hubiera hecho? Preguntó, su voz se volvió más fría. ¿Preferirías que te hubiera dejado? ¿Con los piratas? Porque si no hubiera usado esta armadura, no estaríamos teniendo esto. Conversación ahora mismo. La estación sería de ellos, y todos estarían muertos. O peor. La tripulación intercambió miradas inquietas por la primera vez que se vieron obligados a enfrentar la verdad. Habían estado indefensos, superados por la invasión pirata. Sin Alex habrían perdido toda la comprensión. Dolió especialmente para Beric, que siempre se había considerado el más fuerte, el más capaz. Verk. El orgullo no lo dejaba admisión. La derrota tan fácilmente que apretó sus puños, sus garras afiladas, clavándose en sus palmas mientras trataba de reunir algo de apariencia de autoridad. Esto no cambia nada. Sigue siendo solo un humano. Esa armadura puede hacerte más fuerte. Pero no eres. Rápido. Alex se movió más rápido de lo que Vera pudo reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos cerró la distancia entre ellos, su mano blindada, agarrando la garganta sortiana con una fuerza que envió una onda de choque a través del centro de comando. Los ojos de B se abrió de sorpresa, su cuerpo masivo, sensando, mientras trataba de resistir. Pero el agarre de Alex era inquebrantable. «Estás equivocado», Alex dijo en voz baja y mortal. Esto cambia todo la habitación. Quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse la tripulación. Controlar en silencio atónito como el humano del que todos se habían burlado, ahora sostenía a su poderoso capitán, a su merced el aura de poder, alrededor de Alex era innegable, y por primera vez entendieron con qué estaban lidiando. Alex sostuvo la mirada de Beric por un largo momento, antes de finalmente soltarlo. El Sartan se tambaleó hacia atrás tosiendo y frotando su garganta, pero no dijo nada. No podía. El poder dinámico había cambiado por completo, y todos en la habitación lo sabían. El K normalmente tan presumido, y superior dio un paso adelante con cautela. Carter dijo, su energía psíquica parpadeando a su alrededor como un suave halo. Nosotros no sabíamos, ninguno de nosotros. Entendía de lo que eras capaz. Alex se volvió hacia ella, su expresión ilegible debajo del casco. No te importaba saber. Pensabas que yo era débil porque soy humana. Pero te he demostrado que estás equivocada. La Kree bajó la mirada avergonzada. Sí, tienes uno de los Traliant. Su cuerpo metálico brillando en la dura luz del centro de mando dio un paso adelante. También te debemos nuestras vidas, dijo su voz mecánica, llena de una extraña sensación de asombro. Sin ti, la estación habría caído. Tú nos salvaste. Alex.
Respiró profundamente sintiendo el peso de sus palabras. Durante meses, él había sido el forastero, el que no pertenecía, pero ahora en este momento se había ganado su respeto, no a través de palabras, sino a través de acciones. No lo hice por ti, Alex, dijo su voz firme, pero no descortés. Lo hice porque tenía que hacerse esta estación. Puede ser vieja, pero sigue siendo importante. Soy ingeniero y no podía dejar que se desmoronara. Por eso estoy aquí, la tripulación avanzando lentamente. Comprendiendo la burla y el desdén que le habían mostrado antes, ahora parecía tan mezquino, tan insignificante ante lo que acababa de pasar. El capitán Beric todavía cuidando su orgullo herido. Finalmente se enderezó. Miró a Alex con una mezcla de respeto y admiración a regañadientes. Carter dijo con voz brusca pero sincera: «Te juzgué mal. Todos lo hicimos. Has demostrado tu valía en formas que ninguno de nosotros esperaba». Alex lo miró, la tensión entre ellos. Todavía latente, pero menos hostil ahora. «No. Necesito tu aprobación, Beric. Nunca la he necesitado, pero aceptaré tu respeto». Beric avanzando lentamente, entendiendo el cambio en su relación. No estaba acostumbrado a ser humillado, pero hoy le había enseñado una lección valiosa. «¿Qué harás ahora?», Beric preguntó. Después de un momento de silencio, Alex hizo una pausa pensando que la armadura le había dado más que solo poder, le había dado un propósito. Podía sentir el peso de su historia, el legado de quien lo había creado. Había mucho más por descubrir, mucho más por aprender. «Voy a quedarme con la armadura». Alex dijo finalmente que ahora es mío y voy a averiguar de dónde vino, quién lo hizo y por qué lo dejó aquí. La tripulación intercambió miradas inquietas. La idea de que Alex ejerciera tal poder todavía los inquietaba, pero ninguno de ellos se atrevió a desafiarlo ahora y US Beric preguntó en la estación. Alex se volvió hacia él, su expresión se suavizó un poco. «Me quedaré por ahora. Zrax 9 puede ser un puesto de avanzado de Backwater, pero sigue siendo mi responsabilidad. Me aseguraré de que se mantenga a salva». La tripulación se relajó visiblemente con sus palabras, a pesar de su miedo anterior. Estaban agradecidos de tener a alguien como Alex de su lado. La estación se había salvado, y con Alex al timón sabían que permanecería segura cuando Alex se giró para dejar la estación. Centro de mando, sus pasos blindados. Haciendo eco por el pasillo no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Los alienígenas se habían burlado de él, lo habían subestimado, pero al final fue su propia arrogancia la que los había llevado a la ruina. Había encontrado fuerza en el lugar más inesperada, una armadura olvidada en una estación olvidada, y ahora era más que un humano, era una fuerza a tener en cuenta. Y mientras miraba hacia la vasta extensión del espacio más allá de Santraxen, supo que esto era solo el comienzo